días, Dios los bendiga. Bien, mis hermanos, pues gloria al Señor Jesús que nos tiene en esta mañana acá, Él se encuentra en medio de nosotros. Vamos a abrir nuestras escrituras en esta mañana en el Evangelio de Juan, capítulo 6. Nos vamos a dirigir a los versículos del 22 al 27. Y una vez estemos ahí, vamos a ponernos en nuestros pies para con reverencia todos en una sola voz leer estos versículos. Juan capítulo 6, versículos 22 al 27. Este mensaje se titula así: todos los días trabajando por nuestro Señor Jesucristo. Se le puse a este mensaje: todos los días trabajando por nuestro Señor Jesucristo. Y como introducción, quiero ser breve, ¿sí? Y tomar este espacio para darles unos puntos claves que nos ayudarán a entender el desarrollo de la historia. Entonces, en ese orden, como introducción, quiero ahondar unos puntos especiales y en esos están los siguientes. En primer lugar, como introducción, recordemos pues el propósito del Evangelio de Juan. Esto es importante, recordemos que de acuerdo a las predicaciones que hemos venido desarrollando, estamos en una cúspide, ¿sí? Y recordemos que el propósito del Evangelio de Juan se ve en el capítulo 20, versículo 30, donde se nos recuerda que estas cosas son escritas para que creamos en el Señor Jesús para vida eterna. En segundo lugar, también quiero que recordemos el propósito histórico sobre el cual se escribió el Evangelio de Juan, ¿sí? Y sobre la lucha que se desarrollaba en ese momento. Entonces recordemos que se estaba luchando contra la doctrina gnóstica de que Jesús no vino encarnado. ¿Y por qué se luchaba con esto? Porque el no creer en las señales mesiánicas de Cristo y en Cristo encarnado no les iba a dar vida eterna, ¿sí? Esa doctrina gnóstica del momento estaba haciendo que las personas se perdieran porque estaban creyendo en un Cristo que no es real. Ahora, si quieren volver a repasar los contextos introductorios del Evangelio de Juan, pueden ir a YouTube y recuerden que allá está la prédica de la introducción del libro de Juan para que lo repasen. También otro punto clave como introducción, quiero que tengamos en cuenta el paralelismo que se encuentra frente a lo escrito por Juan y lo dicho por el Señor Jesús frente a las profecías mesiánicas, y un caso puntual lo podemos ver en el estudio de Isaías capítulos 53, 54 y 55, para que los hermanos que quieran puedan por favor estudiarlos en casa. Estos son para edificación de nosotros. Hay un paralelismo en las profecías mesiánicas con lo que vamos a ver el día de hoy. Entonces, para que estén muy atentos en eso. Ahora, si analizamos detenidamente los versículos que acabamos de leer, podemos observar lo siguiente. En primero, se debe creer en el Señor Jesús y se debe creer que es Dios. Pero se debe creer en el Jesús de las Escrituras, mismo que fue encarnado y resucitado después de su muerte y que ahora está glorificado y vive. Eso es importante que lo tengan en cuenta. Esto es real y el Espíritu Santo nos lo permite ver, porque como lo hemos visto en la historia del ser humano,
No importa, así el mismo Dios le hable a la gente, el hombre por su corazón duro nunca va a ver a Dios como su Dios. Eso es claro. En segundo lugar, ningún hombre que no sea escogido por Dios puede ver verdaderamente al Señor Jesucristo como está escrito. Así el mismo Señor Jesús le hable. Si Dios no lo permite, ese hombre no lo va a poder ver. Y en tercer lugar, solamente creyendo en el Señor Jesús es que podemos trabajar en el pan para vida eterna. Esas tres cosas podemos analizar del estudio de estos tres versículos. Ahora, este sermón lo he dividido en tres partes fundamentales, ¿sí? Y esas tres partes son, primera, la fe palpable en Cristo Jesús. Segundo, el trabajo del Señor Jesús para sus escogidos. Y tercero, sus escogidos trabajando por el pan de vida. Muy bien. Entonces, eso los vamos a repetir en el transcurso del sermón. Entonces, vamos a ahondar en el primer tema, que es la fe palpable en Cristo Jesús. Punto número 1. La fe palpable en Cristo Jesús. ¿Y dónde encontramos esos versículos? Del versículo 22 al versículo 24. ¿Sí? Y cuando leemos del versículo 22 al versículo 24, si ustedes se detienen, esto nos lleva a un resumen y específicamente a cuatro puntos claves de estos dos versículos. Y el primero es, la multitud se dio cuenta de que Jesús no estaba, ¿cierto? Ellos eran conscientes de que Jesús no estaba. Ellos estaban ahí tranquilos después de que comieron el pan, después de que pasó la noche, al día siguiente se dieron cuenta que Jesús no estaba, ni eran conscientes de eso. En segundo lugar, la multitud se dio cuenta que los discípulos se habían ido. Entonces, como pueden leer, ellos mismos se dieron cuenta cuando los discípulos cogieron la barca y se fueron solos. En tercer lugar, se prepararon para tomar las barcas cuando llegaron otra vez de Tiberia. ¿Y para qué? Pues para ir a buscar al Señor. Y el cuarto punto, pues se fueron a buscar a Jesús. Y esto nos arroja una pregunta. Cuando nos detenemos y vemos que ellos se fueron a buscar al Señor Jesús, usted se debe preguntar, ¿qué los impulsó a hacerlo? Porque ellos se dieron cuenta que Jesús no estaba ahí, que los discípulos se habían ido. ¿Y qué hicieron? Pues coger las barcas a irlo a buscar. Pero ¿qué fue lo que los impulsó a ir a buscar al Señor Jesús? Bien, entrando en materia, recordemos, hermanos, el contexto histórico de la época. Esto es muy importante para que vayamos alineándonos al mensaje. El contexto histórico de la época sobre lo que se escribe el Evangelio de Juan relata, recuerden, que los gnósticos cristianos no coincidían la idea de que un Dios tan soberano se hubiera encarnado, en carne y hueso, ya que ellos revolvían sus costumbres filosóficas y platónicas del momento y daban paso a nuevas sectas históricas, como es el caso de Simón el Mago, el cual ya vimos en Hechos. ¿Sí? Por tal razón, es importante resaltar para entender el contexto histórico que Juan es un testigo, ¿sí? Y un testigo directo de que el Señor Jesús sí vino en carne y hueso.
Y en estos relatos escritos e inspirados se nos muestra que no solo Juan fue testigo de la encarnación de Cristo Jesús, sino que gran cantidad de multitudes pudieron ver y palpar al Señor Jesús, ya que los judíos no iban a tomar, escuchen bien, los judíos no iban a tomar a un holograma por rey, ¿m? Sino concretamente al ver la señal tan inmensa de la alimentación, es que querían tomar al Señor Jesús hecho carne y hueso como rey, ¿sí? Entonces aquí ya vemos que hay no solo un testigo que es Juan, no solo todos los testigos que hemos leído en los versículos anteriores, sino una gran multitud que testificaba que el Señor Jesucristo había venido en carne y hueso. ¿Mm? Y esto es importante recordarlo y ya van a ver por qué. Ahora, en este punto quiero empezar a poner a consideración la madurez de nuestra fe, ya que si está escrito e inspirado por el Espíritu Santo, debe tener demasiado peso en nuestra vida espiritual. Ya sabemos que en este punto la multitud seguía al Señor Jesús por interés, ¿sí? Eso no es ningún secreto. Por eso se apresuraron a tomar las barcas para seguirlo. Y de esto se han escrito muchos libros, se han escrito muchas prédicas, pero en muchos casos se deja a un lado el contexto y el propósito principal del libro, ¿sí? Sobre el cual se escribieron los capítulos y sobre el contexto histórico sobre el cual se estaba luchando en ese momento, ¿sí? Y como les repito, si el Espíritu Santo inspiró esto, es porque debe ser demasiado importante. Y claro que es importante, hermanos, hablar sobre ver al Señor Jesús con interés material, pero esto ya lo vamos a hablar de las mismas palabras dichas por el Señor Jesús, versículos más adelante. Sin embargo, hermanos, pongo a consideración la lucha por la cual Juan escribe este libro como testigo, ya que en la inmensa misericordia y gracia del Señor Jesús, Él fue una de las personas que pudo palpar a nuestro Señor Jesús. Y ahora recordemos lo escrito en Mateo capítulo 17, 13, versículo 17, donde el Señor Jesús dice que muchos desearon ver lo que ellos vieron. ¿Sí? Sin embargo, por el hecho de que nosotros no veamos ni palpemos al Señor Jesús, no quiere decir que no debemos creer en que Él fue encarnado y que está resucitado y está glorificado. Para los hermanos de la época era más sencillo, en cierta forma, creerlo porque ellos lo vieron. Y después de que murió, ellos vieron cómo resucitó. Y después de que resucitó, ellos pudieron ver cómo ascendió a los cielos, glorificado. Pero nosotros no lo podemos ver. ¿Y esto qué quiere decir? Que por el hecho de que no lo hayamos visto ni palpado, ¿no debemos creer en eso mismo? Pues no, hermanos. El hecho es de que tal cual como los hermanos de esa época creyeron y vieron, nosotros sin ver debemos creer. Y debemos creer lo mismo. Y esto es muy importante para nuestra fe. Recordemos que un Jesús proyectado como lo presenta el gnosticismo no salva. No salva. Un Jesús que no está resucitado y glorificado en carne no salva. Un Jesús que es proyectado en nuestros corazones como una mera ilusión o como un cuento
no salva. Ese Jesús no salva. Por eso hoy debemos cuestionarnos sobre en qué Jesús estamos creyendo. Si es un Jesús fantasioso y creado por nuestra imaginación, ojo hermanos, porque estamos en peligro. Por eso es importante cuestionarnos esto. Porque nuestro Señor Jesús es real y está vivo. Tan vivo, hermanos, como la persona con la que hablas por videollamada. Porque aunque no puedes tocar a esa persona, sabes que está ahí. Tan vivo como la persona con la que hablas por celular. Porque aunque no puedes tocarla, sabes que está ahí. Y tú dirás, bueno, pero si yo nunca he escuchado ni he visto al Señor Jesús, ¿cómo puedo hacer? Bien, hermanos, aquí es donde inicia el trabajo del Espíritu Santo, ¿sí? Porque esto no lo podemos concebir por nuestras propias fuerzas. Aquí es donde inicia el trabajo del Espíritu Santo, ya que el Señor Jesús te habla por medio de su palabra. Toque su Biblia, pálpela. Ahí está la palabra de Dios. Por medio de esa Biblia que usted tiene en sus manos, el Señor Jesús te habla. Por medio de esa misma palabra tú puedes ver al Señor Jesús por medio de sus obras. Palabra que fue inspirada por el Espíritu Santo, tercera persona de la Trinidad, enviada por el Señor Jesús para que podamos creer efectivamente en el Señor Jesús. Y que se cumpla lo dicho en Juan capítulo 20, versículo 30. Por eso, hermanos, que nuestras oraciones sea que nuestra fe en Cristo crezca, pero que crezca conforme a como lo exige el Señor Jesús para salvación y vida eterna. No que crezca tu fe conforme a tus necesidades. No que crezca tu fe conforme a como tú quieres creer, sino que crezca tu fe como lo exige el Señor Jesús para salvación y vida eterna. Esa debe ser nuestra oración. Ahora, es claro que toda esa multitud lo vio y lo palpó, pero escuchen bien, pero aún viéndolo y palpándolo, no creyeron en él. Porque no creían que él fuera el Mesías encarnado y enviado por Dios. Nosotros sin verle ni palparle debemos creer que Jesús es el Mesías enviado y encarnado por Dios para vida eterna. Ahora, recuerden que bienaventurados los que sin ver creen. Juan capítulo 20, versículo 29. Y en esto debemos trabajar, hermanos, en que el Espíritu Santo nos permita ver al Señor Jesús encarnado y enviado por Dios para vida eterna. Esto nos lleva a nuestro segundo punto, hermanos. El segundo punto que les repito es el trabajo del Señor Jesús para sus escogidos. El trabajo del Señor Jesús para sus escogidos. Versículo 25. ¿Y qué dice el versículo 25? Que cogieron sus barcas y se fueron y hallándolo al mar, ¿qué le dijeron? Rabí, ¿cómo llegaste aquí? ¿En qué momento?
Al igual que en los primeros versículos, cuando leemos este versículo en especial, usted puede resumir dos puntos puntuales. Primero, lo encontraron al otro lado del mar, ¿cierto? Y lo llamaron Rabí, a pesar de que lo querían volver rey. ¿Sí? Lo encontraron al otro lado y lo llamaron Rabí, que para los que no saben, Rabí significa maestro. Y segundo punto que usted puede resumir cuando lee este versículo es que estos versículos que acabamos de narrar no los vemos en los demás evangelios, así como el hermano Manuel lo hablaba en la cena, en la multiplicación de los panes, que este milagro es narrado por todos los demás evangelios, estos versículos no. Y entonces veamos, analicemos qué dicen los demás evangelios. Bueno, si nos vamos a Mateo 14 y leemos del 13 al 34, en el versículo 34, después de la alimentación y de la barca, ya se hablan sobre milagros. ¿Sí? O sea, no se habla nada de lo que está acá. En Marcos capítulo 6, del 30 al 52, y específicamente en el versículo 52, se habla que los discípulos no habían entendido el tema de los panes por cuanto estaba su corazón endurecido. Esto es importante para que lo tengan en cuenta. Y en Lucas capítulo 9, del 1 al 20, después de que pasó todo, muestra que después de todos estos acontecimientos, sus discípulos creyeron en él. Esto también lo vamos a ver en Juan más adelante, pero narrado desde otro contexto. Entonces, si analizamos, no se habla nada de este tema. Ahora, se reafirma la importancia y la necesidad de la intercesión y pruebas de los discípulos para que crean en Jesús como Hijo de Dios. Eso lo vimos hace 8 días. Ya van a entender por qué. Recordemos que las escrituras fueron inspiradas por el Espíritu Santo. ¿Para quiénes? ¿Para los de afuera? Para sus escogidos. Y como podemos observar, hasta este momento, la multitud solo seguía al Señor Jesús por sus necesidades personales. Sin embargo, lo querían hacer rey. Esto es lo que los impulsa a perseguirlo y a buscarlo. Sin embargo, ninguno de los que lo perseguían se había detenido a pensar en el cumplimiento de las escrituras en el Señor Jesús. Y me refiero más específicamente a las señales mesiánicas cumplidas en él. Ahora, como podemos observar, ni siquiera sus discípulos veían con claridad las señales mesiánicas cumplidas. Hasta este momento los discípulos tampoco lo veían con claridad. Y hasta este momento, el relato de Juan, de lo que hemos leído, ninguno de sus discípulos había creído con seguridad. Si recordamos y nos devolvemos atrás, en el transcurso de los capítulos, se narra que sus discípulos se acordaron de lo dicho por el Señor Jesús en Juan capítulo 2, versículo 22, pero estos acontecimientos sucedieron mucho después de lo que estamos leyendo ahorita. Entonces, si usted quiere, vaya y vuelva a leer Juan 2. Y por otra parte, se habla sobre los hombres que creyeron en Jesús de Juan capítulo 2, versículo 23, pero Jesús no se fiaba de ellos. Recuerden. Más adelantico, llegamos a Juan capítulo 4, donde se habla de la mujer samaritana y el pueblo de Samaria
que verdaderamente sí creyó en el Señor Jesús. Y eso lo podemos ver en Juan capítulo 4:42. De igual manera lo podemos ver en el versículo 53 con el Hijo del Noble. Y por último, e igual de importante, porque relata las señales mesiánicas, es Juan el Bautista, quien creyó en el Señor Jesús desde el principio, porque Dios le permitió verlo cuando lo bautizó y testificó de él. Entonces, hasta este punto podemos ver que pocas personas habían creído en el Señor Jesús. Pero eso sí, había una gran cantidad de gente que lo seguía. Pero como podemos observar, hermanos, los discípulos tenían sus corazones duros hasta este momento todavía. Tal vez podían creer en algunas cosas del Señor Jesús, pero en otras no, ya que sus ojos y sus corazones todavía no habían sido preparados para eso. Es por eso que me quiero enfocar específicamente en que nuestra fe puede ser como la de estos hombres, hermanos, que seguían al Señor Jesús, incluyendo a los discípulos, que viéndolo y palpándolo, veían sus milagros y sus señales. Y puedo confiar que entre toda esa multitud habían escogidos con una fe inmadura, incluyendo a sus discípulos. Sin embargo, lo digo para ánimo de nosotros, ya que conocer a Cristo verdaderamente es algo que no se obtiene de la noche a la mañana. Como si fuera un cambio repentino de un día para el otro, me levanté hoy y ya creo en el Señor Jesús. No, y lo digo para ánimo de nosotros. Tal vez hoy podemos creer en el Señor Jesús como estos hombres que lo veían como un rabí o un maestro y que querían que fuera su rey. O tal vez creemos en el Señor Jesús como nuestro rey, pero no como nuestro Salvador, porque no lo necesitan. Y tal vez nosotros creemos en el Señor Jesús como nuestro Salvador, pero nos hace falta creer que Él fue encarnado y que vive. ¿Mm? Y esto lo digo porque la fe en el Señor Jesús es una fe que va en aumento. Recordemos que lo hemos estudiado en todos estos capítulos. Es una fe que va en aumento y siempre seguirá en aumento. Nunca tendremos una fe plena, pero eso no nos debe hacer volver creyentes conformes. Ojo con eso, porque tal vez nunca alcancemos esa fe plena, pero eso no quiere decir que nos debamos volver creyentes conformes. Esto lo que nos enseña es a trabajar en la fe de creer en la fe de creer en el Señor Jesús, porque esto, hermanos, es lo único que importa. También nos lleva a ser agradecidos y conscientes de las oraciones de intercesión del Señor Jesús por nosotros. ¿Sí? Porque junto con el trabajo del Espíritu Santo, a través de las pruebas, nuestra fe crece. Y podemos ver al Señor Jesús cada vez con más claridad, hermanos. Y eso es importante. Si no es por la intercesión del Señor Jesús a sus discípulos,
si no es por el trabajo del Espíritu Santo en cada uno de nosotros, nuestra fe nunca crecería. Quedaría estancada. Y por eso los llamo, y estos versículos nos llama a examinarnos en nuestra madurez en la fe. ¿En qué punto estamos? ¿Cómo estamos creyendo en el Señor Jesús? Y debemos trabajar en nuestra fe. Pedirle al Espíritu Santo, pedirle a Dios que por medio de su Espíritu Santo nuestra fe crezca. Esto nos lleva a nuestro tercer punto, hermanos, que lo repito, sus escogidos trabajando por el pan de vida. Sus escogidos trabajando por el pan de vida. Versículos 36 y versículos 37. Ahora, para iniciar este tercer punto, hermanos, quisiera que leamos el versículo 37 en estas versiones y se los voy a leer. En la versión de la Reina Valera actualizada del 2015, el versículo 37 dice así: trabajen, no por la comida que perece, sino por la comida que permanece para vida eterna, que el Hijo del Hombre les dará, porque Dios el Padre ha puesto su sello. Eso dice la Reina Valera actualizada de 2015. ¿Qué dice la Biblia de las Américas? La Biblia de las Américas dice: trabajad no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, para que a es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. Dios ha marcado con su sello. ¿Qué dice la traducción de Dios habla hoy? Básicamente lo mismo, pero miren. Dice: no trabajen por la comida que se acaba, sino por la comida que permanece y que les da vida eterna. Esta es la comida que les dará el Hijo del Hombre, porque Dios, el Padre, ha puesto su sello en él. Y por último, la Nueva Traducción Viviente y la Nueva Traducción Internacional dicen esto: no se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Quería narrarles estas traducciones distintas a la Reina Valera que tenemos para que podamos ver algo importante. ¿Por qué soy enfático en esas traducciones? Ya que, como podemos observar, hermanos, en todas se refiere a Dios y el Señor Jesús. En esas traducciones podemos observar eso. Y se puede detallar, hermanos, que Dios el Padre ha puesto su sello de aprobación ¿sobre quién? Sobre el Señor Jesús como pan de vida eterna. Quiere decir que Dios el Padre ratifica que ¿quién es el pan de vida eterna? El Señor Jesús. Y esto es importante que lo tengamos claro. Dios puso su sello de aprobación sobre Jesús. No hay otro que salve. No hay otro que le pueda dar vida eterna a usted. No hay otro que le pueda dar alimento para su vida. Solo Jesús. ¿Y por qué? Porque ese fue el que aprobó Dios. Dios el Padre. No hay otra cosa que le pueda dar alimento para vida eterna. Al leer estos dos versículos,
también podemos resumir lo siguiente, ¿sí? Como pueden observar, una forma dinámica de leer las escrituras es leer el contexto del capítulo y sobre cada versículo se sacan unos resúmenes para usted poder entender lo que se está diciendo ahí. Y de estos dos versículos sacan cuatro resúmenes. En primero, que lo buscaban para que cumpliera sus señales de rey y que lo saciara. ¿Sí? Para eso la multitud buscaba al Señor Jesús. También otra cosa que podemos obtener es que debemos trabajar por la comida eterna. Eso ya lo resaltamos. También que Dios el Padre puso su sello de aprobación en el Señor Jesús. Eso ya también lo hablamos. Pero algo puntual, hermanos, y que quiero que tengan en cuenta, como se los dije ahorita al inicio de la introducción, tener en cuenta las señales mesiánicas del Señor Jesús. Y encontramos un paralelismo, como les decía, entre estos versículos y Isaías capítulos 53, 54 y 55. Ahora, volviendo al resumen, podemos observar que en este punto el Señor Jesús da sus primeras palabras, que son verdaderamente más importantes. Si pueden observar en los primeros versículos, el Señor Jesús no habla, solo era Juan relatando lo que estaba sucediendo, pero en estos versículos ya el Señor Jesús habla. Y es muy importante detenernos porque Él es el pan de vida. ¿Y qué dice? Ya que en estos versículos lo primero que hace es que confronta a las personas que lo perseguían y revelando las verdaderas intenciones de su corazón, les dice, escuchen, que no deberían perseguirlo por las cosas momentáneas del mundo. Es lo primero que les dice porque los confronta, él ya sabía lo que había en el corazón de ellos. Y les dice que no deberían perseguirlo por las cosas momentáneas del mundo, ya que ellos solo querían volverlo rey para que saciara su apetito momentáneo y pasajero de este mundo. También lo veían como el rey que podría sacarlos de la miseria histórica que vivía en ese momento Israel. Para que sepan y vayan y consulten, en ese momento Israel no es que estuviera muy bien. Y también querían volverlo rey para eso, para que lo sacara de esa miseria. Y que recordemos, hermanos, que Israel, escuchen mucho, tengan en cuenta y resalten esto. Recordemos, hermanos, que Israel no concibe la idea de un rey prometido que fuera a padecer tal cual como lo mencionan las escrituras y las profecías mesiánicas. Ellos no conciben esa idea de un rey que padeciera, porque ellos lo que tenían en su cabeza era un rey que los iba a sacar de la miseria. Y es muy triste ver que un pueblo que ha podido ver la mano de Dios a través de su historia, solo se enfoque en el cumplimiento de su rey prometido como el rey que levantará a Israel y lo hará una nación grande. Es muy triste ver eso, hermano. Sin embargo, esto nos deja al descubierto que para ese momento, escuchen bien, Israel no pensaba en la necesidad de un Mesías que perdonara sus pecados, de un Mesías que viniera a padecer lo que por ley nosotros deberíamos padecer. Israel no pensaba en eso. De que muriera como nosotros deberíamos morir por nuestros pecados.
de que renovara sus mentes y que los hiciera ver más allá de sus necesidades momentáneas. Ellos no pensaban en un Mesías así. Ahora, hermanos, ¿les suena familiar lo que les estoy diciendo? Porque nosotros podemos ser esas personas que empezamos a ver como corriente el hecho de que Jesús muriera por nosotros. El hecho de que lo necesitemos más allá de nuestras necesidades físicas. Israel en ese momento tenía el tabernáculo. Ellos no buscaban perdón porque tenían el tabernáculo. ¿Les suena familiar? Israel en ese momento no necesitaba que alguien muriera por ellos, porque para eso tenían el cordero que sacrificaban en el tabernáculo. Ellos no necesitaban eso. Es el hecho de que volvieran esto como una costumbre y que sus corazones fueran endurecidos que hace que el Señor Jesús les diga estas cosas. Y no estamos más lejos de la realidad, hermanos, ya que el hecho de volver las cosas como normales nos hace que perdamos el sentido y el valor de las cosas. ¿O es que no les ha pasado lo mismo con el racionamiento del agua? Antes no veían el agua como normal, ahí está el agua. Pero ahora que ya tenemos en este momento racionamiento de agua, ahora sí necesitamos el agua, ahora sí las empezamos a extrañar, ¿no? Porque volvemos las cosas costumbre, corrientes. En el momento en el que empezamos a volver como corriente el sacrificio del Señor Jesús, estamos en peligro, hermanos. Y esa es una de eso es una de las gracias del Señor Jesús, de que por lo menos nosotros todos los días celebremos la cena. Porque cada vez que celebramos la cena, hermanos, estamos recordando el sacrificio del Señor. Pero cada vez que usted coma ese pan y se tome ese jugo, piense cómo lo está haciendo. Y piense si usted está volviendo corriente eso, normal. Me tomo la cena, gloria a Dios. O verdaderamente usted está recordando desde su corazón el sacrificio que hizo el Señor Jesús y que usted debería estar ahí en vez del Señor Jesús. Así estaba Israel en ese momento. Por eso lo seguían, porque el Señor Jesús les podía satisfacer algo que ellos no tenían, porque como si tenían perdón, como si tenían muerte, pero no tenían rey. Necesitamos, hermanos, ser perdonados todos los días. Necesitamos recordar que necesitamos ser salvos todos los días. Necesitamos recordar que todos los días el Señor nos tome de sus manos y no nos deje caer. No necesitamos algo material que se va a acabar, hermanos. Necesitamos pagar nuestros pecados, como lo dice la ley. Necesitamos pagar el juicio. ¿Y cuándo? Todos los días. Pero todos los días Dios nos perdona por su Hijo. Todos los días Dios nos rescata de la perdición de la que estamos expuestos. Todos los días
Jesús y el Espíritu Santo y Dios Padre trabajan por nosotros, por nuestra vida, y se nos vuelve corriente esto. Nos hemos vuelto como Israel, que veían como corriente el maná del cielo. La nube de Jehová en el día y las columnas de fuego en la noche. Oh hermano, ¿qué juicio más grande merecemos? Porque nuestro Señor Jesús es más que eso. Por eso es que el Señor les dijo a ellos, trabajen, trabajen, hermanos, trabajen. Hoy que esto baje a nuestros corazones, trabajen, trabajen en el pan de vida eterna, el pan aprobado por Dios. ¿Y esto cuándo? ¿Mañana? No, hermanos, es todos los días que debemos trabajar en el pan. Todos los días para que no se nos vuelva corriente. Todos los días para crecer en nuestra fe. Todos los días para renovar nuestra mente. Todos los días debemos trabajar en el pan de vida. Por eso es que encuentro el paralelo entre esto y Isaías capítulo 53 al 55. Ya que en Isaías capítulo 53 nos revela el sufrimiento y los padecimientos que debía llevar el Mesías, cosa que Israel no acepta. En el capítulo 54 nos revela el amor y el regocijo de Dios con Israel después del padecimiento del Cordero. Léanlo. Y por último, en el capítulo 55 nos habla directamente de las palabras que dijo el Señor Jesús. De nuevo los invito a que lo lean en casa. Ya que en los primeros versículos de Isaías capítulo 55 dice textualmente en el 1 y el 2, dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio, vino y leche. Y en el versículo 2 hace una pregunta. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? ¿Y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien. ¿Quién es el bien? El Señor Jesús. Y se deleitará vuestra alma con gran grosura. Ahora, ¿qué es trabajar en el pan de vida? ¿Cómo yo trabajo en el pan de vida? Bien, como lo dice el Señor Jesús y lo detalla Isaías capítulo 55, de los versículos 3 al 7, dice, oír, en primer lugar, ¿cómo trabajar en el pan de vida? En primero, oír. Segundo, buscarlo. Eso lo podemos ver del 3 al 7. Oír, buscarlo, llamarlo, dejar el camino impío y los pensamientos inicuos o malos. Y por último, volverse a Jehová. Eso es trabajar en el pan. Oír, buscarlo, llamarlo,
dejar los caminos impíos y los pensamientos inicuos y volverse a Jehová. Cuando trabajamos en el pan de vida y obedecemos esto que el Señor Jesús nos dice, el Señor Jesús activa una promesa. Obedezca, trabaje en ese pan. Y hay una promesa que se activa inmediatamente. Y esa promesa la podemos ver en el versículo 8 y 9 de Isaías 55, donde, escuchen bien, son renovados nuestros pensamientos y son cambiados nuestros caminos. Solo cuando trabajamos en el pan de vida es que verdaderamente nuestros pensamientos son renovados y nuestros caminos son cambiados. Y esto es una promesa, hermano. Esto es una promesa dada por Dios. Ahora, ¿sí recuerdan el trabajo del Espíritu Santo? Lo que hemos hablado. Y la importancia de ir creciendo en la fe del Señor Jesús. Porque solo cuando trabajamos en el pan de vida, como se los dije, es que nuestros pensamientos son cambiados. Y solo cuando trabajamos en el pan de vida es que nuestros caminos son cambiados. Y en ese momento podemos empezar a ver a Jesús como real. Como real. Como Mesías. Como hombre encarnado y resucitado. Como Dios. Como nuestro Señor y Salvador. Y ahora en estos versículos, al finalizar la promesa, se reafirma un juramento que sella esto. Versículos del 10 al 11 de Isaías 55. Y que dice, donde Dios sella su promesa tal cual y en paralelo con Juan 6:27, donde el Señor Jesús declara que Dios puso su sello de aprobación sobre él. ¿Y qué quiere decir esto, hermanos? Que podemos estar confiados, que esto no es una fábula, que esto no es un cuento, sino que por el contrario, hermanos, esto es más real que nuestra carne. Y que pase lo que pase, no seremos avergonzados, hermanos, porque Dios y Jesús al final nos darán alegría y nos darán la razón. Versículos 12 y 13 de Isaías 55. Estaremos alegres porque confiaremos, nuestros pensamientos serán cambiados y al final seremos bendecidos. ¿Por qué? Porque hay un sello de aprobación. La fe en la que tú hoy pones tu confianza no va a ser avergonzada. Y para terminar, quiero nombrar 4 aplicaciones puntuales de esto. Primero, evaluar nuestra madurez en la fe. Segundo, trabajar en el pan de vida primero, para que después vengan las bendiciones materiales. Recordemos que el Señor Jesús es dueño de todo y no nos abandonará. Tercero, confiemos que no seremos avergonzados y trabajemos en orar
para que el Espíritu aumente nuestra fe verdaderamente en el Señor Jesús todos los días. Y por último, sus caminos son más altos que nuestros caminos y sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Así que no nos desesperemos, hermanos. Yo quiero que nos pongamos en pie y oremos.